Continuamos con el programa. Esta vez tenemos a Laureano Matas, secretario general del CESCAI. No sé si lo he pronunciado bien. Sí. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Pues nada, en primer lugar me gustaría que nos explicaras realmente qué son esas siglas, cuál es su traducción. Bueno, el acrónimo quiere decir Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España. Es la organización en la que están representados todos los colegios profesionales que representan a los arquitectos. En total son 19, correspondiente normalmente a las comunidades autónomas, aunque hay una circunstancia peculiar, que el Colegio Vasco Navarro es un único colegio y Castilla-León está separado en León y Castilla-León Este, ¿no? Y es una organización en la que, además de estar representados, es una organización de coordinación de todos los trabajos en favor de la profesión y en representación de los arquitectos. Pues nos podrías hablar un poquito de qué labor hace tanto el Consejo como los colegios profesionales. Hemos tenido antes a Arquitectura Técnica, nos ha hablado un poquito de sus colegios y de este consejo, pues que nos hable un poco de arquitectos, cómo funciona este consejo y los colegios en sí, qué labor realizan. Bueno, los colegios profesionales, todos los colegios profesionales, están recogidos en un título específico, un artículo en la Constitución que ampara la existencia de los colegios profesionales. O cada uno, en su ámbito, atiende las necesidades de la profesión y representa a la profesión ante los organismos oficiales. El Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España representa a los arquitectos no solamente en aquellas cuestiones de competenciales o atribuciones propias del ejercicio profesional del arquitecto, sino en aquellas cuestiones que acompañan legislativamente, normativamente, ante los distintos organismos, especialmente los ministerios. Nuestro Ministerio de Tutela es el antiguo Ministerio de Fomento, actualmente llamado MITMA, y también otros ministerios con los que tenemos especial trato, como es el Ministerio de Industria, ahora llamado MITECO, ¿no? Igualmente, la profesión se autorregula deontológicamente a través del Consejo y una comisión específica y además hace una serie de trabajos y apoya el desarrollo de la arquitectura tanto a nivel nacional como a nivel internacional. En breve vamos a tener en los próximos días un foro internacional sobre el acceso a la vivienda y todo aquello que representa la posición del arquitecto en la sociedad en la que vive. La figura del arquitecto, estamos en el 2022, yo creo que como otros muchos técnicos, ingenierías, arquitectos técnicos, ha evolucionado tanto con herramientas, como dijéramos, digitales, programas, como la propia figura. ¿Nos podrías contar un poquito la figura del arquitecto al día de hoy, en el 2022, cómo está, cómo ha cambiado de unos años atrás, un poquito la figura, cómo ha evolucionado en el tiempo? Sí, si bien nuestras competencias están reguladas por la LOE en el año 99, hace algo más de 20 años, la crisis, como bien se ha dicho antes, y la propia evolución de la sociedad y las circunstancias en las que ahora mismo nos desenvolvemos ha dado lugar a un ejercicio profesional muy distinto al que se concebía probablemente en aquellos momentos en los que se fraguaron las atribuciones profesionales, ¿no? Entonces el arquitecto, más allá de esas competencias, ha ido desarrollando actividades paralelas y entonces es un profesional con una versatilidad y una capacidad de atención a aquellas cuestiones que la sociedad ahora mismo reclama. Hoy en día, y por poner ejemplo, el arquitecto es vehículo como figura integral de la rehabilitación, junto con otros profesionales que están dando apoyo a aquellas cuestiones que nos vienen derivadas de Europa, especialmente lo que tiene que ver con el desarrollo de los fondos Next Generation, que nos obligan o nos llevan hacia una ciudad o una sociedad mucho más energéticamente más sostenible y a unos edificios que deben cumplir con unos parámetros mucho más sostenibles. La figura del arquitecto, por eso digo, por entrar un poquito, a lo mejor estamos hablando a lo mejor de la figura del BIM,
Entonces, quería entrar un poquito en este tema. ¿Cómo ha pasado? Yo he llegado a ver estudios de arquitectura con 20, 30 delineantes, 4 arquitectos técnicos aparejadores, ¿no? Entonces, esa figura yo creo que se ha remodelado bastante, ha cambiado bastante, ahora se trabaja, que me gustaría también si puedes darnos unos pequeños flecos de qué es el BIM y cómo cambia ese perfil de los grandes despachos de arquitectura, que aún por supuesto existen, pero que yo creo que ha reducido y ha cambiado un poquito a perfil, al perfil actual de arquitecto. A ver, manteniendo que las atribuciones son las mismas, sí es verdad que las herramientas han cambiado. Y yo precisamente soy posiblemente de las últimas generaciones que hizo una carrera, y lo hablaba hoy en una comida, que hizo la carrera con apenas tecnología, salvo una calculadora y una máquina de escribir, poco más, ¿no? Poco después, a finales de los 90, que cuando yo terminaba la carrera, ya la tecnología había avanzado mucho y en menos de 10 años ya estábamos inmersos en los estudios de arquitectura, en la digitalización y sobre todo lo que comentas, que es el BIM, ¿no? El BIM es una herramienta de trabajo que nos permite a los arquitectos y a otros profesionales compartir la experiencia de la construcción con un nivel de transversalidad mucho más amplio que el que teníamos cuando desarrollábamos los proyectos de una manera más manual. Que no quiere decir que sea mejor, simplemente lo que se facilita es el acceso a esa información y en compartirlo de una manera mucho más real de cara a una virtualización que nos permita que los errores en la concepción del proyecto y la dirección de obra estén mucho más coordinados, ¿no? Es poder, a través del BIM y otras herramientas adyacentes al BIM, el tener un modelo de edificio construido sin haber movido la tierra todavía. Hay alguna persona que lo he visto hablar de la realidad virtual de la arquitectura, porque tiene una manera, no es la palabra apropiada, pero para que se haga una idea a la gente, que es ver el modelo 3D construido directamente en un ordenador o en una plataforma digital antes de pasarlo a la realidad física constructiva. Yo te diría que es algo más complejo. O sea, una cosa es la visualización en 3 dimensiones de un modelo arquitectónico, que eso es mucho anterior al BIM, y el BIM es conocer qué ocurre entre 2 caras de un elemento constructivo, ¿no? Cuando hablamos de una fachada, entre el elemento exterior, la pintura que acaba un mortero de fachada, y la pintura interior que acaba el yeso, ¿qué está ocurriendo? ¿Y cómo se comporta? ¿Qué relación tiene con la envolvente, la piel del edificio, energéticamente, cómo va a comportarse dentro del conjunto, qué materiales se van a utilizar, cómo se miden esos materiales, qué precio tienen, dónde se van a buscar, cómo se deben ejecutar, qué instrucciones se deben hacer y si sobre ellos vamos a ejecutar una obra, qué cambios podemos hacer a tiempo real con esa edificación. No solamente es lo que vamos a construir, sino cómo lo vamos a construir. Sí, al final engloba todo, ¿no? Enlazado con distintas ingenierías, con distintas instalaciones, ¿no? Todo en un único ente, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Eso es. Bueno, pues Lora... Antes mencionabas el Foro de Acceso a la Vivienda. Sí. ¿Es el mismo Foro Internacional UIA 2022? ¿Estamos hablando de la misma cosa? A ver, ahora que hablamos de acrónimos, CESCAE, UIA... UIA es la Unidad Internacional de Arquitectos, que es donde se recogen todas las regiones y los consejos nacionales de los arquitectos a nivel internacional. Ese foro bianual se celebra en distintas ciudades. En Bakú se aprobó que el foro para vivienda accesible se iba a desarrollar en Madrid en el año 22 y lo que va a ser el 18, 19 y 20 de mayo vamos a tener un foro donde todos los arquitectos a nivel internacional, y vienen muchas figuras de todo el mundo, y agentes y políticos y todo tipo de figuras, vamos a reflexionar sobre el acceso a la vivienda. Ese acceso a la vivienda entendido como un derecho que muchísimas constituciones a nivel internacional en países democráticos lo tienen reconocido, pero donde los arquitectos queremos desarrollar y explicar cómo hacer nuestras viviendas accesibles, y no solamente accesibles
como pudieron entender materialmente, sino que su acceso, tanto económicamente como energéticamente, como desde el punto de vista del paisaje urbano o del entorno en el que está situado, sea de manera coherente, correcto y acorde con los tiempos en los que estamos viviendo actualmente, ¿no? Pues, Laureano, no sé si quieres cerrar la entrevista con alguna puntualización, algún comentario, agradecerte la participación. Por seguir el hilo de lo que mi compañero desde el CEGATE ha comentado, venimos de una época en la que ya estábamos, yo voy a decir entre comillas, saliendo de una crisis que se podía situar en los 10 años desde el 2008 al 2018, pero yo quisiera hacer una autocorrección, pero ya no como arquitecto, sino como sociedad. Hemos hablado muchas veces de la crisis del ladrillo y de la crisis inmobiliaria, ¿no? Y a mí me gustaría señalar que yo nunca la he entendido como una crisis inmobiliaria, yo siempre la he entendido como una crisis financiera. Si en este país, y perdonad que sea así de simbólico, lo que hubiera dejado dinero, lo que hubiera sido rentable, hubiera sido plantar lechugas, ahora no sabríamos qué hacer con tantos campos llenos de lechugas. Lo que los bancos incitaban a la venta continuamente eran las hipotecas, por tanto, las hipotecas incitaban el movimiento inmobiliario, ¿no? Por tanto, yo me gustaría que hiciéramos esa reflexión hacia atrás, no entrando en mea culpa, sino que fuimos partícipes del desarrollo inmobiliario promovido por una evolución económica muy fuerte que potenciaba el ladrillo en su momento. Al final yo creo que se ha demostrado que había una carga, digamos, hipotecaria o bancaria, que era lo que movía el ladrillo. En el momento que se paró eso, el ladrillo fue el que lo pagó más, claro, o sea, como más importancia. Claro, y los profesionales pasaron una frenada enorme en su ejercicio profesional, que además tengo que decir que estoy convencido que aprovecharon todo ese tiempo para formarse y atender ahora las necesidades que tenemos hoy en día. Precisamente ahora se puede atender con solvencia técnica todo lo que nos viene de rehabilitación energética de Europa, que es muchísimo, gracias a toda la formación que hemos podido hacer en toda la época de crisis que hemos tenido posteriormente al boom financiero del 2008, ¿no? Pues nada, Laureano, muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros. Aquí tenéis un sitio cuando queráis para hablar el consejo o cualquier colegio de arquitectos y darnos vuestra opinión. Muchísimas gracias. Muchas gracias a gracias. vosotros.